Saludos cordiales, como siempre estamos en nuestras cartas sobre la mesa aquí en Televisión Universitaria. Hoy vamos a hablar de un tema que consideramos importante. Usted ha visto esas decisiones en organizaciones que se han comenzado a dar a nivel de diferentes ámbitos de estas instituciones. Y claro, esto merece explicaciones, pero además proyecciones de lo que puede pasar. Para abordar este tema hemos convocado al exdirigente de la Central Obrera Boliviana, importante activista, además economista, Lucio González. Lucio, muchísimas gracias por aceptar la invitación. Bienvenido. Muy agradecido soy yo y buenas noches a los oyentes o videntes de tu programa. A ver, Lucio, ¿cómo podemos interpretar lo que pasa en las organizaciones sociales? Primero, y cuando digo interpretar, es en una primera parte este vaivén de que en un momento apoyen un proceso político, flexibilicen su posición, apoyen otro proceso político, es decir, se ve de acuerdo, por decir algo, al recipiente que los posee. Bueno, lo que hay que ver es algo fundamental, que la Central Obrera Boliviana y la mayoría de los dirigentes sindicales, intermedias y de sindicatos, vale decir federaciones, confederaciones y sindicatos, se han engullido la consigna de que el gobierno del MAS es el gobierno de los trabajadores, de que el gobierno del MAS les está conduciendo a un objetivo socialista. El gobierno del MAS les ha dicho que es su gobierno. En tal sentido, con la colaboración de ex dirigentes sindicales, les han dicho a los dirigentes sindicales actuales y a la población en su conjunto, vale decir a la población afiliada a la COP, de que en un gobierno de la naturaleza del movimiento al socialismo no puede haber independencia ideológica y política con respecto al movimiento al socialismo. Es decir, les está manifestando de que deben violar el artículo 4 de los estatutos de la Central Obrera Boliviana. Entonces, esto se lo han recibido tan bien y lo han digerido tan bien los dirigentes sindicales que creen que este es un gobierno efectivamente de izquierda y que les espera de aquí a unos buenos años, no obstante que ha pasado 14 años, un gobierno socialista. Y al mismo tiempo les ha hecho creer que este gobierno es profundamente antineoliberal. Dos elementos totalmente espúreos y falsos, porque el gobierno del MAS, primero que no tiene una definición ideológica y política, no tiene un programa de orden socialista. La mayoría de sus responsables políticos no son militantes de proyectos de izquierda marxistas fundamentalmente, lo que no quiere decir que no haya presencia en el gobierno partidos políticos que han tenido alguna trascendencia en el pasado. Sí los ha habido y mayoría de ellos han sido ministros. Segundo, si uno analiza profundamente las políticas neoliberales que se implementaron desde el año 85 hasta ahora se siguen implementando. Entonces, estos dos elementos han configurado un panorama de tal forma que los sindicatos y los trabajadores se han convencido de que sí, este es el gobierno de ellos. Y por tanto, además de eso, ha habido intereses. O sea, en la medida que han sido elegidos en congresos, todo, muchos de ellos se han ido quedando, se han ido prorrogando. Y ahora está, si no me equivoco, 6 años. Las federaciones y confederaciones tienen esa misma data en el tiempo. No ha habido renovación en sus eventos sindicales. El gobierno les ha comprado, digamos, ¿ya? Además, el gobierno es la expresión, a título de ser gobierno de los trabajadores, a título de ser gobierno de los movimientos sociales, es un gobierno que tiene una correa
corporativo sindical. Ya, si en alguna medida el movimiento al socialismo aparece fuerte, es porque efectivamente utiliza los sindicatos para llegar al conjunto de la población. No necesitan tener células partidarias, están instrumentalizando a los sindicatos. Así ha sido desde el año 2005 hasta la fecha, sigue lo mismo, y en ese proceso los dirigentes ya han empezado a encontrar estipendios, dádivas, una serie de canonjías, desde acomodar a sus hijos en las fuentes de trabajo, en los ministerios, hasta darles soporte de orden económico. Es así como se los han embolsillado. Clientelar la actitud. Clientelar, ese es el término. Entonces, cuando ha habido cambio de gobierno en este último periodo, desde el 2020, los sindicatos han ido pues a arrimarse a apoyar al quien es dueño de la billetera. ¿Quién es el dueño de la billetera en este momento? Es pues Luis Arce Catacora, y paulatinamente han estado abandonando a Evo Morales. Esa es la razón para que los movimientos sociales y sindicales, no solamente sindicatos, juntas vecinales, toda la estructura sindical de juntas vecinales y otro tipo de organizaciones sociales está cumpliendo a pie juntillas lo que les exige el gobierno de turno. Ahora, Lucio, solo a ese nivel, porque a ver, te pongo un ejemplo. Hay alcaldías donde no son oficialistas, son más bien opositoras, pero la lógica se repite, lo que tú acabas de decir. Pegas a los hijos de los dirigentes, sus acólitos allegados, a título de seminarios, talleres, viajes, etc., se les da dinero, siempre se atiende a algunos pedidos de sus barrios, etc. ¿Se ha clientelizado tan perversamente el sentido de la dirigencia social? En efecto, no solamente desde el gobierno, sino lo mismo ocurre en los municipios, en las gobernaciones. Entonces, tanto los de arriba como los de abajo han entendido que esa relación de poder o las relaciones de poder deben funcionar en esa dirección, en ese sentido. Es decir, una relación clientelar, una relación de chantaje. Porque no solamente es clientelar, sino hay también chantaje. Si no te afilias al partido, y trabajas en una empresa pública, en una empresa del Estado, ya sea Comibol, Yacimientos, Entel, Luz, Fuerza Eléctrica, si no comulgas y no te afilias al partido y no sales con tus banderas del MAS a las proclamaciones, a los 1 de mayo, no organizas un grupo, simplemente te toman nota y bueno, estás sujeto a que te despidan. Frente a esa situación, los trabajadores no les queda otro camino que aceptar sumisamente su filiación político-partidaria, el movimiento en el socialismo. ¿Qué efectos a futuro va a tener esto? Ya está teniendo en este momento. Como quiera que en el movimiento al socialismo ahora hay una pelea, hay una división, que algunos creen que es una estratagema para copar en las próximas elecciones de un bando y de otro bando, pero que al final sería el MAS y que podrían tener un gobierno por los próximos 10 o 20 años. Creen que es espurio, que es falso, es un disimulo, es una estrategia, es una estratagema. No es cierto, no creo. Yo creo que efectivamente el movimiento al socialismo está profundamente dividido, y no por temas de orden ideológico, sino por intereses particulares y personales. Ya se dicen cosas entre Luis Arce Catacora, Evo Morales y sobre todo los operadores tanto de Evo Morales como de Luis Arce Catacora. En este momento todavía hay lucha de aparatos, de ministros, viceministros. Uno le acusa de narcotraficante, el otro le acusa de más narcotraficante, de más corrupción. Todo esto está develando
¿Cuál ha sido la característica de este gobierno? Es un gobierno que ha estado revolcándose en el charco de la corrupción, pero también muy comprometido con el narcotráfico. Eso nos están diciendo en última instancia. Y frente a eso, ya en las bases, los aparatos de los partidos políticos también están empezando a dividir a los sindicatos. Entonces, como quiera que para ellos este no es una pelea de orden ideológico, sí político para que apoyes a Evo Morales o para que apoyes a Luis Arce Catacora, pero en el fondo es una pelea de intereses venales, de intereses de grupo, ya de intereses de quién se queda en el poder. Eso es lo que está ocurriendo, y esto al futuro va a ser muy nocivo para todo el movimiento sindical boliviano y para las estructuras sociales, porque resulta que el Estado, a través del gobierno, se ha metido a todos los sindicatos, ha empezado a cooptar a todos los sindicatos, a todos los dirigentes. Todos los dirigentes quieren ser dirigentes sindicales, dirigentes vecinales, dirigentes de organizaciones sociales, etcétera, etcétera, porque tienen la certeza y la seguridad de que mañana ellos van a ser puestos ya sea en la plancha para ser senadores, diputados, ministros. Entonces lo ven como un practicismo de orden político, donde ellos ven la posibilidad de realizarse en un ascenso social, de realizarse como políticos, de culminar una carrera sindical que termina en una carrera política, ya sea, reitero, diputado, senador o ministro. Esto está quitando esa representatividad que tenían ante los sindicatos, que era defender a los trabajadores. Como quiera que les han hecho creer que el MAS es el partido de los trabajadores, entonces, bueno, están actuando como se actúa en un partido, cumplir a pie juntillas todo lo que les dice el partido. Entonces, eso es lo que está ocurriendo, y en el futuro va a ser muy difícil de recuperar, porque esa mala experiencia, esa mala práctica que se viene aplicando desde hace 16 años va a calar en la gente, en los trabajadores. Por ejemplo, hay tantos conflictos. El Ministerio de Trabajo sigue siendo un ministerio que te obliga a que te afilies al partido político. Si tú has ganado un sindicato ex en una fábrica, en una mina, y no eres del movimiento al socialismo, simplemente no te reconocen, no te dan tu reconocimiento como sindicalista, no te dan tu derecho a comisión si es que tienes que contar con comisión, y por tanto te aíslan, o sea, te cierran toda posibilidad para llegar a negociar en los ministerios respectivos. Entonces, todo esto es funesto, parece que un hecho que no tendría mayor importancia, pero sí va a tener, además se está dando un mensaje a toda la sociedad. O sea, está creando el concepto del oportunismo, del arribismo, de ser del partido, y aquí ya no valen ni los cartones, ya no valen si eres profesional o no, porque en cuántos ministerios no están personas que apenas han terminado el colegio, ya no valen los títulos. O sea, como verás, parece inofensivo, que no tendría mayores repercusiones en el futuro en la sociedad boliviana, pero sí lo va a tener. A ver, ahora, en este escenario que vemos ya al interior del MAS, han comenzado a entrar en una suerte de división de organizaciones, eso está muy claro. ¿A quién ves con más potencialidades en este caso? Porque hay que entender dos cosas, ¿no? La legitimidad que puede tener un dirigente, pero esto está colado muy fuertemente por la legalidad que la otorga el Estado, en particular el que ejerce el gobierno en el Estado. Bueno, yo estoy convencido de que el MAS va a ir desdoblado. Va a ir Luis Arce Catacora, aunque al momento no cuente con una personalidad jurídica, pero va a ir, va a correr. Evo Morales, con seguridad, está desesperado. No podría resignarse a no ser candidato en las próximas elecciones del 2025, Evo Morales. En este momento Evo Morales tiene el Tribunal Constitucional Plurinacional
y el órgano electoral reconoce dónde se va a realizar el Congreso del MAS, Sí. que dicen en la Ocaña. Por supuesto que Evo Morales va a llevar a toda su gente. No sé cuál es la estrategia que está elaborando en este momento Luis Arce Catacora para tratar de quedarse con la personalidad jurídica del MAS. Tiene muy pocas posibilidades, muy pocas probabilidades. Se va a ver obligado a buscar una personalidad jurídica, pero que van a correr, los dos van a correr. Frente a eso, ¿quién tiene posibilidad de ganar? Hay que analizar ambas personas. Evo Morales ha surgido de una cuna sindical, su práctica sindical luego le ha llevado a hacer una práctica política, ha sido gobierno, tiene un nivel carismático, sabe cómo moverse en estos ámbitos. Luis Arce Catacora es hechura de Evo Morales, ¿ya? Ustedes saben en qué condiciones le han nombrado candidato y luego presidente, pero como quiera que el propio Evo Morales ha acostumbrado a las bases, a los sindicatos, a las organizaciones sociales, a darles estipendios, dinero, etcétera, etcétera. Y hoy los sindicatos se dan cuenta que quien tiene y es dueño de la billetera en este momento es Luis Arce Catacora. Frente a eso es lo más probable que todos los sindicatos, no creo todos, pero ya están divididos, mayoría van a procurar y van a estar con Luis Arce Catacora. Este hecho puede posibilitar a que Luis Arce Catacora pueda ganar a Evo Morales, pero con una pequeña diferencia. En el mejor de los casos, el MAS unido no ha tenido más allá del 30 y 40% históricamente, esto sin el fraude. Imagínate divididos, apenas uno de ellos, el primero, logrará entre 20%, el segundo, vamos a suponer, no sé quién será, logrará un 10%. Escasamente en las próximas elecciones del 2025, el MAS llegará en su totalidad a un 30-35%, lo que quiere decir que aproximadamente un 65-60% está en disputa para la oposición. Pero, ¿qué es lo que tiene en este momento el movimiento al socialismo? Ambos tienen la estructura sindical, las estructuras vecinales de organizaciones sociales, y eso permite mostrarles como una organización política poderosa, porque todos dicen el MAS es un partido grande. ¿El MAS es o es que se ha aprovechado de las organizaciones sindicales, sociales y vecinales? No creo que el MAS sea un partido grande, ¿verdad? Sí, interesante. Te agradezco infinitamente, como siempre, Lucio, por reflexionar esto, porque nos interesa conocer o por lo menos intentar entender qué está pasando a nivel de las organizaciones. Me imagino que va a ser motivo de otra entrevista el que podamos mirar qué pasa en el futuro con las organizaciones, porque el que las organizaciones se vuelvan altamente clientelares también puede significar en el futuro un retroceso para los avances sociales. Ya lo es en este momento, porque resulta que cualquier logro que han tenido a través de los sindicatos ha sido a partir de una negociación, de un dame te doy, y a los trabajadores, las bases no han salido a luchar por sus intereses. Y resulta que en los sectores privados, sobre todo en los fabriles, las leyes que ha emitido el gobierno son en contra de los trabajadores. O sea, la última ley que dieron a los trabajadores fabriles para reingresar a las fuentes de trabajo no se cumple simplemente. Terrible. Lucio, muchísimas gracias otra vez. Yo te agradezco, Carlos. Buenas noches. Muchísimas gracias. Lucio González es economista, pero además ex dirigente de la Central Obrera Boliviana y activista social.